de los Bienes Culturales, aquí en la sala Aula Gomeros. Y en primer lugar, tiene la palabra Jorge Rivera Pisa, de la Universidad de Valladolid, para que nos presente su comunicación El destino imprevisible de los beatos de Líbana, procedencia y dispersión de los códices. Antes de que darle la palabra, digo a todos los comunicantes que voy a ser absolutamente preciso con el tiempo, porque es el imperativo que me ha hecho la organización y me gusta cumplir ese imperativo. Pues nada, cuando quieras, Buenos días, soy Rubén Rivera Pisa, doctorando en musicología en la Universidad de Valladolid. En primer lugar, agradezco al Comité del Congreso la aceptación de esta comunicación titulada La diáspora de los beatos de filiación burgalesa. Análisis con perspectiva musicológica de la escena del canto de Moisés. La propuesta reflexiona sobre qué ocurre cuando el arte se separa de su contexto original y qué pistas aporta la iconografía para reconstruir información perdida. Comienzo situando el foco en el territorio y sus centros productores. Burgos concentró monasterios con capacidad libraria sostenida: Valpuesta, Cardeña, San Pedro de Valeránica, Santo Domingo de Silos, San Pedro de Arlanza, San Salvador de Oña y el Monasterio de las Huelgas. Este mapa no es solo geográfico, sino que señala una infraestructura cultural capaz de producir y conservar manuscritos de alto rango. Con esa base, preciso primero qué entendemos por beatos. Los beatos transmiten el comentario al Apocalipsis de San Juan, una compilación exegética atribuida a Beato de Líbana, concebida en sus propias palabras para la edificación de los hermanos. Integra textos de autoridades cristianas como Gregorio Magno, Isidoro, Ticonio y Agustín, entre otros. La obra segmenta el Apocalipsis en 68 historias, todas ellas acompañadas de su miniatura y de su explanatio, es decir, su explicación. Esa arquitectura interna se ve con claridad en el esquema siguiente. La secuencia típica es un incipit rubricado en tinta roja con letras de mayor tamaño funcionando como una especie de cartela. Seguidamente se ubica la historia bíblica con el texto preciso de los versículos a tratar. Tras otra cartela que marca el final de la historia con un explicit o un finit, en otros casos, se ubica la miniatura dedicada a dichos versículos. A continuación se desarrolla la explicación identificada como explanatio. A partir de aquí delimito el corpus que analizo. Me centro en un conjunto tardío vinculado a la familia 2B. Los ejemplares son el Beato de Manchester, el Beato de Cardeña, el Beato de las Huelgas, el Beato de San Andrés de Arroyo y dos fragmentos asociados, el de México y el del Museo Diocesano de Gerona. El interés es doble, su problemática de procedencia y a la vez su relevancia musicológica por las novedades organológicas que exhiben. Antes del caso musical, necesito subrayar un problema documental. En este corpus tardío, la ausencia de colofones y de noticias medievales fiables obliga a sustituir la prueba directa por una reconstrucción indiciaria basada en paleografía, codicología y iconografía comparada. La única noticia destacada es que el Beato de San Andrés de Arroyo conserva una anotación tardía que declara la pertenencia a dicho monasterio femenino. El Beato de las Huelgas apenas aporta la fecha de realización y una confusa dedicatoria del códice a la Virgen y a sus sirvientas, información tal vez suficiente para vincularlo al monasterio burgalés. En los fragmentos la información queda reducida a un folio aislado, deteriorado y sin contexto codicológico recuperable. Si ampliamos la mirada a copias anteriores del comentario, el panorama es distinto. Aparecen copistas, miniaturistas, destinatarios y fechas consignadas de manera explícita. Esta tabla recoge algunos casos donde la información interna permite fijar con mayor seguridad el contexto de producción y recepción del códice. Las firmas de Maius en el Beato de Escalada y de Facundus en el Beato de Fernando I muestran que cuando la autoría se declara explícitamente, la reconstrucción histórica gana estabilidad. En la misma línea, en el Beato de San Sever, ofrece la firma de Stephanus García Placidus, integrada de forma camuflada dentro del propio dispositivo arquitectónico de la miniatura, firma que se amplía y se reorienta en la imagen superior de la diapositiva. Las dedicatorias acrósticas, concebidas como laberintos de palabras, se ubican en las primeras páginas y aportan información de primer orden para reconstruir los destinatarios y promotores de estas copias del comentario. En nuestro corpus tardío, las ausencias que presenta la tabla condicionan cualquier adjudicación. Por eso el análisis se fundamenta en tres niveles complementarios: paleografía, codicología en relación a la estructura de los cuadernos e iconografía comparada en relación a modelos, variantes y transmisión visual. Sobre esa base incorpora además la lectura específica de la materia musical representada basada en los instrumentos y prácticas de ejecución, objeto de estudio de mi tesis doctoral. Con este marco entro ya en el episodio que articula las comparaciones iconográficas de la comunicación. Reproduzco los versículos pertinentes un tanto resumidos. Y vi 7 ángeles que tenían las 7 últimas plagas, y a los vencedores sobre la bestia en pie sobre un mal de cristal mezclado de fuego, llevando las cítaras de Dios.
Cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. En recuadro presento los elementos indispensables que van a condicionar la composición de las escenas en las diferentes copias. Los 7 ángeles con las plagas, los vencedores tocando la cítara, el mar de cristal y el Cordero. El Beato de Manchester se menciona ya en publicaciones de comienzos del siglo XIX como parte de la colección madrileña del Marqués de Astorga, conde de Altamira. En 1870 lo adquiere el comerciante parisino Firmin Didot y tras la venta de su biblioteca en distintas subastas pasa en 1879 al conde de Crawford por mediación del librero londinense Bernard Quattridge. Finalmente, en 1901, Enriqueta Rylands lo compra para la John Rylands Library de Manchester, donde se conserva hoy en día. Sobre el Beato de Cardeña, decir que ingresó entre 1869 y 1870 en el Museo Arqueológico Nacional, entregado por don Carlos Massa, gobernador de Burgos y posteriormente de Santander, en el marco de las políticas de incautación y concentración del patrimonio eclesiástico durante la desamortización liberal. La tradición tardía lo vincula al monasterio de San Pedro de Cardeña, pero las noticias conservadas incluyen errores de datación y de recuento de miniaturas y no permiten asegurar si fue adquirido en el propio monasterio o en la ciudad de Burgos. Por ello se han propuesto alternativas, por ejemplo, su posible relación con San Millán de la Cogolla, donde un inventario 1821 menciona una copia del comentario en letra gótica del siglo XII, trasladada a Burgos. De los 3 beatos citados, 2 son copias localizadas en Madrid, quedando un tercer manuscrito sin identificar. El códice estaba fragmentado antes de entrar al Museo Arqueológico Nacional. La dispersión de los folios habría ocurrido a lo largo del siglo XIX. 15 folios acabaron en el Metropolitan Museum de Nueva York y otros fragmentos permanecen hoy en día en colecciones privadas. Se sabe que el cónsul ruso en Madrid compró un lote de folios de este códice, que más tarde ofrecería al Gobierno de España por el mismo precio. Sin embargo, las instituciones nacionales desestimaron la compra. No sabemos con certeza si esos folios son los que hoy en día se custodian en Nueva York o si se localizan en paradero desconocido. A continuación comparo ambos cantos de manera directa. Los 2 códices presentan evidentes afinidades. Los 7 ángeles se disponen en la parte superior sustentando una especie de artilugio circular que representa las plagas. En la parte inferior 6 músicos custodian al Cordero que se muestra sobre un altar ceremonial engalanado. Ambos códices emplean iluminación en oro en nimbos, plagas y excepcionalmente el Beato de Cardeña también ilumina y dignifica estos instrumentos. Además, el interés organológico de este beato se intensifica al representar la novedosa fídula en 8. El Beato de Manchester se limita a representar un mismo instrumento, una fídula oval que presenta detalles en su clavijero, cuerdas, oídos de resonancia y cordal. Algunos estudios sitúan el Beato de Manchester como ligeramente posterior al Beato de Cardeña. Sin embargo, el estudio en profundidad de ciertas miniaturas, como por ejemplo las novedades organológicas que presenta Cardeña, nos invita a reconsiderar la posibilidad de una cronología inversa. Sobre el Beato de las Huelgas, según su colofón, quedó concluido en 1220. El humanista y teólogo Enrique Flórez lo documentó en el propio monasterio en el siglo XVIII. Tras permanecer en la abadía hasta el siglo XIX, reapareció en el mercado de arte a comienzos del siglo XX y en 1910 fue adquirido al marchante Lionel Harris Polver da Costa Green para incorporarlo en los fondos de la Morgan Library de Nueva York, donde permanece actualmente. El canto de Moisés aporta en este beato un rasgo absolutamente excepcional, 2 miniaturas para una sola historia. Aquí se reservaron 2 espacios en folios contiguos para ilustrar una única historia y en lugar de resolverse con una filigrana o decoración marginal se ejecutaron 2 miniaturas completas sobre una misma temática. La miniatura A, atribuida al llamado maestro de Toledo. A ver, ¿se está viendo o no? Ahí, vale. Sigo. La miniatura A, atribuida al llamado maestro de Toledo, presenta soluciones que conectan mejor con modelos visuales de la familia Dosa. Por eso la compara aquí con el Beato de Urgel y el Beato de Fernando I, donde vemos que se representan el mar de vidrio y el cordero sustentado en el aire, detalle que Huelga soluciona presentando una especie de peana. Los laúdes de origen norteafricano de los códices primitivos se transforman en huelgas en fídulas ovales ejecutadas con un gran arco, instrumento de tradición europea. La miniatura B, atribuida al pintor castellano, se acerca formalmente a Manchester y Cardeña. El cordero se presenta triunfante sobre un altar y se obvia el mar de vidrio. Comparadas a detalle, los instrumentos de Manchester y Cardeña conservan estructura organológica reconocible. Sin embargo, las huelgas representan un artefacto más parecido a un botijo que a un instrumento musical bien definido.
Sobre el beato de San Andrés de Arroyo desconocemos todo su itinerario anterior a la llegada al monasterio y también las circunstancias exactas de su salida. El códice conserva una nota interna de cronología imprecisa pero atribuible a los siglos XIV o XV, en la que se declara su pertenencia al monasterio de San Andrés de Arroyo, donde permaneció durante más de 6 siglos. Tras su mención por Enrique Flórez en 1770, el rastro se pierde hasta el siglo XIX, cuando en 1882 lo adquiere la Biblioteca Nacional de Francia el señor Toca. Entonces ya faltaba al menos un folio en manos privadas, hoy localizado en la colección Breslauer de Nueva York. La escena del canto de Moisés se organiza en 2 registros. Arriba 7 ángeles con copas de forma un tanto confusas. Abajo 6 músicos nimbados flanquean al cordero. Todos tañen fídulas ovales con cuerdas, cordal, clavijero circular y caja de resonancia definida. La sobriedad cromática y la precisión lineal encajan con un ideal visual cisterciense. Al compararlo con el Beato de Gerona y el Beato de Turín se perciben afinidades de composición y de trazo que remiten a una rama primitiva de la familia 2B. Al parecer, la tradición primitiva rehuyó de presentar al Cordero flotando en el aire, como observábamos anteriormente, y optó por ubicarlo sobre un pequeño montículo. Este nuevo elemento es una evidente influencia iconográfica de la escena previa de la adoración del Cordero en el Monte Sión, que en el Beato de Gerona y en su copia, el Beato de Turín, se desarrolla de forma monumental, extendiéndose a doble página. El fragmento de México quizás sea el caso más paradigmático de diáspora material. Aquí no tenemos un códice, sino un único folio superviviente fuera de su volumen original. El fragmento apareció reutilizado como cubierta de un expediente de limpieza de sangre fechado en 1559, perteneciente al escribano Gregorio de Quintana. Ese expediente viajó aparentemente desde Medina de Río Seco a las minas de Pánuco de Zacatecas, México, durante la segunda mitad del siglo XVI, y el pergamino se redescubrió en México en 1985. El fragmento se ha relacionado con el cercano monasterio de la Santa Espina. Ambrosio de Morales documentó allí un comentario al Apocalipsis, pero el incendio de 1731 devastó los fondos, haciendo imposible su cotejo. Cabe recordar que desde el Renacimiento la reutilización de pergaminos como cubiertas de documentación administrativa era una práctica habitual. Iconográficamente presenta una miniatura ejecutada con dibujo lineal con una economía cromática compatible con sensibilidades cistercienses. Las afinidades con San Andrés de Arroyo son estrechas. La disposición del texto y miniatura del folio, la pureza del trazo y la elegancia del dibujo sugieren o bien copia directa o bien un arquetipo común. En esta diapositiva se observan los detalles de las semejanzas con mayor precisión. El fragmento del Museo Diocesano de Gerona, según la documentación del propio museo, fue adquirido por un particular a un trapero y posteriormente donado al reverendísimo Lamberto Fon, quien lo depositó en la institución con la condición de que tras su fallecimiento pasara a ser propiedad definitiva del museo. De su procedencia original no sabemos nada con seguridad, lo que impide reconstruir su contexto monástico medieval. El fragmento está muy recortado por los bordes y conserva restos de pegamento moderno, indicios de haber sido adherido a un soporte para exposición doméstica. Representa a San Juan flanqueado por 2 ángeles bajo un arco de herradura. La manipulación moderna altera el documento y condiciona cualquier restitución codicológica. Se propuso que perteneciera al Beato de Cardeña, pero un estudio en profundidad lo desvincula de este manuscrito. La caja de la miniatura, las proporciones de los ángeles y la gama cromática no coinciden. Una hipótesis alternativa es que se vincule con un ejemplar hoy perdido, quizá ese tercer beato que hablábamos mencionado en los inventarios de San Millán de la Cogolla tras las desamortizaciones. La diapositiva siguiente sintetiza visualmente esta triangulación. En suma, Gerona no encaja de manera automática ni con Manchester ni con Cardeña. Sus semejanzas son evidentes, pero sus diferencias también. Para cerrar el bloque comparativo, observamos este ciclo completo del Beato de Manchester que ejemplifica la gran pérdida que han sufrido Cardeña y Gerona. Ambos conservan únicamente una miniatura del ciclo original de 8. Con los casos sobre la mesa formulo conclusiones en 2 planos. Conclusiones sobre la diáspora de los códices. El siglo XIX actúa como acelerador de la dispersión de patrimonio por exclaustraciones y desamortizaciones, favoreciendo la salida de bienes conventuales y su entrada en el mercado. La diáspora implica no solo traslado geográfico, sino también la pérdida de integridad material, el desmembramiento en folios y fragmentos, recortes y separaciones que dificultan la reconstrucción de los códices. Conviene realizar una lectura doble del fenómeno, pérdida patrimonial y a la vez proyección internacional del arte medieval hispano, objeto de estudio de numerosos investigadores extranjeros. El papel de los coleccionistas privados fue indispensable para la conservación de los códices. Cabe recordar dentro de este contexto una noticia recogida por Teófilo Ayuso.
que dice: en el partido judicial de Villarcayo vivía un escribano. En su casa había estado la Biblia de Oña, donde fue reducida a los pocos folios que se conservan, por haber sido en aquella casa utilizadas sus hojas para asar chorizos. La frase recogida por Ayuso condensa las vicisitudes y la crudeza a la que se enfrentaron numerosos códices que no consiguieron perdurar en el tiempo. En la diapositiva se exponen miniaturas pertenecientes a la Biblia mozárabe de San Isidoro, hermana mayor de la Biblia de Oña, realizada también por el gran miniaturista Florencio en el monasterio de Valeránica, en Burgos. Conclusiones sobre la filiación burgalesa de los códices tardíos. La atribución a una filiación burgalesa se apoya en la convergencia de indicios paleográficos, codicológicos e iconográficos ante la falta de colofones o noticias medievales directas. El conjunto de beatos tardíos permite postular la existencia de un núcleo productor en tierras de Burgos, ligado a monasterios con alta capacidad libraria y talleres activos, en continuidad con una tradición regional de producción de códices iluminados. El monasterio de San Pedro de Cardeña se plantea como centro de referencia para los 4 beatos tardíos y los 2 fragmentos, en términos de afinidad iconográfica, estilística y textual, sin disponer de una certeza documental. Y para acabar, conclusiones sobre estos códices tardíos. El beato de Manchester y el beato de Cardeña comparten numerosos rasgos estilísticos, como hemos visto, y paleográficos que apuntan a un mismo ámbito de producción. El beato de las Huelgas presenta afinidades que sugieren un origen en el entorno artístico burgalés. La intervención de varios pintores refuerza la idea de un ecosistema regional de producción. El códice, aunque pertenece a la familia 2B, presenta características iconográficas propias de la familia 2A. El beato de San Andrés de Arroyo se integra en una filiación cisterciense documentada, lo que sitúa el fenómeno en redes monásticas activas en la región y explica coherencias de sobriedad formal acordes al ideario del cister. Considerada por especialistas la copia completa más moderna conservada, sitúa en su factura en torno al 1250. El códice pertenece a la familia 2B, pero iconográficamente presenta características propias de las copias de las familias 2A y también de la primera familia. La presencia simultánea de elementos característicos de distintas familias en un mismo volumen testifica que el scriptorium tenía acceso a copias de múltiples ramas del comentario. Así pues, San Pedro de Cardeña funciona como eje interpretativo, no como una afirmación dogmática, sino como una hipótesis con el mejor rendimiento explicativo ante datos fragmentarios. Es un punto clave donde convergen tradición libraria y afinidades estilísticas. Agradezco a la organización de Nostra Mundi y a las instituciones que conservan y digitalizan estos fondos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Robert, por tu interesante comunicación y llamo a la mesa a la siguiente comunicante. Muchas gracias. Voy presentando a la siguiente comunicación, es Cristina Parvole Martín, que es de la Fundación Santa María la Real, y el título de la comunicación se llama Levanza el románico palentino en el exilio. Y supongo que empezará cuando estemos preparados. Ay. Cristina, cuando quieras. Bueno, buenos días. Vale. Bueno, es un honor participar en este congreso y agradecer el que hayan tenido a bien contar conmigo. Yo vengo de la Fundación Santa María la Real, una fundación dedicada al estudio y divulgación del románico palentino, y el tema de mi comunicación pues es Levanza, el románico palentino en el exilio. La abadía de Levanza se sitúa en un estrecho valle de la cordillera cantábrica, en un punto de paso entre la comarca cántabra de la Liébana y la palentina de la Pernía. Lo que hoy vemos y que pueden ver ustedes en esa fotografía es un edificio propiedad del Obispado de Palencia, que es resultado de una reconstrucción que fue acometida por mandato del rey Carlos III. Parece ser que este monarca tenía una gran devoción por este santuario mariano y dedicó fondos de la hacienda real para su reconstrucción. El lugar del que estamos hablando tiene una gran importancia porque sus orígenes se remontan a los inicios de la repoblación y sabemos que se convirtió en uno de los monasterios más importantes, como así lo atestigua la memoria escrita. De ese pasado medieval tan glorioso solo conservamos 2 capiteles románicos custodiados hoy en el Folk Art Museum de la Universidad de Harvard. Únicos restos de un pasado de esplendor que nos habla de los orígenes y del desarrollo del territorio de ese norte palentino.
En cuanto a Santa María de Levanza, en la memoria a través de los documentos, conservamos en el Archivo Diocesano de Palencia un privilegio de gran importancia para comprender los orígenes de este centro monástico. Este documento está fechado el 25 de agosto del año 932 y sus protagonistas son Alfonso Ordóñez y su esposa Justa. Ellos realizan una donación al abad Gundisalvo y al resto de los monjes que habitan el monasterio. Es un documento que se ha considerado como testimonio fundacional de este monasterio. Es cierto que se trata de un privilegio que es una copia del original del siglo XII. No voy a profundizar, ¿no?, en este tema. Eso pues, ha llevado a que se dude de su autenticidad, pero a pesar de ello y de esta circunstancia, pues podemos decir que eso no invalida su valor histórico y acreditativo, ya que recoge los derechos civiles y eclesiásticos que tenía la Abadía de Levanza y que va a ostentar durante muchísimos siglos. Es por ello, como digo, pues un documento relevante porque define un amplio territorio. Esas donaciones y posesiones serán posteriormente confirmadas por otros monarcas. Estos ya digo, límites abarcaban no solamente el norte de Palencia, sino también el centro, y nos habla, como digo, pues, de un inicio repoblador muy temprano en el norte de Palencia, vinculado a ese sistema de los monasterios de propios, monasterios habitados por monjes que vivían en comunidades y que estaban gestionados por la nobleza local. Uno de los primeros monasterios, ya digo, de propios o de patronato familiar sería este de Levanza. Sabemos que este modelo continuará del siglo X al siglo XI, como así se atestigua en el monasterio de Santa María la Real de Aguilar de Campoo, cuyo origen también está vinculado a estos monasterios familiares. El propósito de este privilegio de Levanza no era otro que reivindicar mediante la memoria escrita unos derechos antiguos sobre los territorios y que nadie pusiera en duda el poder económico y social que ostentaba la Abadía de Levanza. Posteriormente sabemos que el monasterio va a ser reformado en torno al año 1170 y ahí se conserva un documento firmado en este caso por el obispo Raimundo que va a otorgar una serie de indulgencias por la colaboración económica. Entre estas indulgencias estaba la absolución de 10 días de todos aquellos que se comprometieran económicamente a ayudar en la reforma del monasterio. Esta reforma se planteaba como una ampliación del edificio, sobre todo del claustro, dependencias monacales e iglesia. Y parece ser que a esta llamada contestó Rodrigo Gustios, del que luego hablaré porque su nombre aparece en uno de esos capiteles, como digo, a día de hoy en Estados Unidos. Del edificio románico sabemos muy poco. Aunque hay un interés inicial por parte del monarca Carlos III en conservar el antiguo edificio, finalmente, debido a su mal estado, tuvo que ser reconstruido. El monarca Carlos III va a ofrecer, ¿no?, esas obras a Sabatini y tenemos, pues, escritos y cartas que se enviaban constantemente para intentar lidiar también con la comunidad de monjes que habitaba el monasterio y cumplir la voluntad del monarca, como digo, que era la de conservar la iglesia. En esta carta del 25 de mayo de 1779, Múzquiz se dirige a Sabatini en estos términos: «No ha tenido su majestad por conveniente que se derribe la iglesia y se haga otra de nuevo. Es su real voluntad que se conserve la actual y que a este fin se ejecuten los reparos que se requieran, porque su majestad desea que la arquitectura de la iglesia y su figura denoten su antigüedad». Vemos, ¿no?, un interés por parte del monarca en conservar un edificio antiguo. Ellos ya dan importancia a la antigüedad de Levanza y, como digo, pues debido al estado en el que se encontraba, finalmente pues tuvieron que reconstruir prácticamente todo el edificio. Ahí acompaño el único plano que conservamos de lo que pudo ser ese edificio románico.
Y aquí es donde cobran protagonismo los dos capiteles románicos. La última imagen que tenemos de ellos en Levanza fue tomada a principios del siglo XX por Aurelio Colmenares y Ordaz, conde de Polentinos. Sabemos que en 1927 se produjo la venta de los capiteles por Arthur Vine. Se dice que fueron vendidos por Antonio Agustín Costa, entonces propietario de la abadía, que la había adquirido con el objetivo de hacer una hostería. Tras la desamortización de Mendizábal en 1835, la abadía de Levanza pasó por diferentes manos. Sabemos, como decía, que a principios del siglo XX pasa a estar en manos de este Antonio Agustín Costa, que tenía como objetivo convertirlo en una hostería. En el mismo año fueron adquiridos por Paul Sachs para el Folk Art Museum de Harvard en Estados Unidos. Ahí en la imagen, bueno, pues se puede ver esa colocación de los capiteles, como digo, en un espacio que estaría vinculado a los sepulcros, que parece ser que en las excavaciones que se han realizado pertenecían a miembros de las diferentes noblezas vinculadas con Levanza. En esta otra imagen, también tomada por el conde de Polentinos, se pueden ver pues, el otro capitel. En este caso, aquí estaría, luego les pondré con imágenes más cercanas para que lo puedan ver con detalle. Aquí estaría el capitel dedicado a Cristo triunfante y en la siguiente diapositiva el capitel de las Tres Marías ante el sepulcro. La pareja de capiteles proceden del crucero de la iglesia que daba acceso a la capilla mayor. Con la reforma acometida, ya digo, por mandato de Carlos III, fueron desplazados al ángulo noroeste del nuevo edificio, que sería pues, la posición que ocupan en las imágenes y fotografías que pueden ver ustedes. Sí que es verdad que Porter señala que tras la venta de estos capiteles, el propietario Antonio Agustín Costa colocó otros capiteles igualmente antiguos en la ubicación que habían dejado estos capiteles románicos, pero de esos capiteles no sabemos nada y no queda ninguna constancia más allá que de estas palabras. Más allá de la importancia artística de los capiteles, que yo creo que no hay dudas de ello, es cierto que todas estas dos piezas han sido estudiadas desde un punto de vista artístico y estilístico, nos interesa también su relevancia como documento en piedra. En el cimacio de ambos capiteles se conservan sendas inscripciones con datos cruciales. En el capitel del Cristo triunfante, que es el que pueden ver ustedes en las fotografías, en la parte del cimacio se puede leer: Pedro Caro, prior, hizo esta iglesia, la casa y los claustros. Fue fundada en la era de 1233, año de 1185. Por su parte, en el capitel de las Tres Marías ante el sepulcro, en el cimacio, se puede leer: este arco lo hizo Rodrigo Gustios, un hombre bueno, milites, orad por él. Como digo, nos está hablando de dos promotores, Pedro Caro y Rodrigo Gustios, y de una cronología, el año de 1185. Con estos datos podemos entender, y con las comparaciones estilísticas, situar buena parte del románico palentino, su gestación y su posterior desarrollo. La vinculación de los poderes locales y eclesiásticos en la promoción y desarrollo del románico palentino está más que atestiguado. Es difícil conservar este tipo de inscripciones. Sabemos que en el monasterio de Santa María la Real de Aguilar de Campoo, en alguno de los capiteles se conservaban en los cimacios también textos muy parecidos, pero a día de hoy las únicas piezas que conservamos intactas serían estos dos capiteles de Levanza, por lo que, como digo, es un documento en piedra relevante e importante para situar también el inicio del románico. Y también nos habla de un escultor que va a trabajar en torno a 1180-1190, al que se le ha dado el apelativo del maestro de Levanza, con unos rasgos estilísticos muy definidos y marcados. Aquí he traído otras fotografías de
de edificios del románico palentino, donde se pueden rastrear claramente esos rasgos, como digo, que definen al maestro de Levanza, como puede ser ese rictus serio, esos labios caídos, ese pelo corto con la línea central. Sin duda, pues denota, ya digo, que fue una mano que dejó su huella por todo el territorio circundante, marcando el esplendor que tuvo Levanza, un monasterio que resaltó no solamente a nivel espiritual, sino también económico, y como generador de un taller que va a dejar su huella por todo el territorio. Volviendo, como digo, a los capiteles que son objeto de estudio, los temas que en ellos se presentan son temas muy recurrentes en el románico. En el primero se puede observar esa representación de Cristo triunfante, Cristo en majestad, y en este caso acompañado de esas figuras de los tretamorfos y de los apóstoles que portan los símbolos de la pasión. Un modelo que también se repetirá y que podemos volver a ver en el monasterio Santa María la Real de Aguilar de Campoo, modelos, como digo, icónicos que se van a difundir por todo el territorio. La escena de las tres Marías ante el sepulcro es una de las más habituales en el románico. En este caso, su disposición viene a ser la misma de siempre, las tres Marías ante el sepulcro junto con el ángel que levanta la tapa anunciando que Cristo ha resucitado, pero sí que es cierto que aquí hay un personaje que llama la atención, que es esa figura que porta una especie de azada en el hombro y que a día de hoy, bueno, pues no se sabe muy bien qué simbología o interpretación puede tener. Volvemos a ver inscripción en la tapa del ataúd de Cristo y, como digo, pues denota un conocimiento también bastante intenso no solamente de los rasgos estilísticos, sino también epigráficos. Volviendo a la constancia de este maestro, sabemos que su mano queda en el friso de la iglesia de San Juan Bautista de Muarves de Ojeda, en la iglesia de Santa Eugenia de Deza de Romanos o en la iglesia de San Andrés de Gama. Por eso, como digo, reivindicar la importancia de los capiteles de Levanza hoy en Estados Unidos para entender mucho mejor el origen románico del monasterio de Levanza, pero sobre todo reivindicar la antigüedad de este monasterio, que fue un punto de partida de la repoblación del norte de Palencia y que nos permite estudiar más a fondo cómo se generó ese sistema de repoblación a través de los monasterios familiares. Este patrimonio en el exilio nos ofrece la posibilidad de reconstruir, como digo, la memoria de un territorio donde muchas veces no llega la documentación por su falta o por la desaparición por el paso de los siglos. Entra en juego la memoria material, una memoria que como digo, pues se fue borrando, pero que hoy podemos decir que resurge a miles de kilómetros de distancia en Estados Unidos. Aquí, bueno, podéis ver una fotografía de la abadía tomada por el mismo conde de Polentinos y el capitel, pues ya en el Museo de la Universidad de Harvard, en una fotografía que realiza Porter en 1927, cuando ya el capitel se encontraba en Estados Unidos. Como digo, pues reivindicar esa memoria material para el conocimiento de nuestra historia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Cristina. Y invito a que suba a la mesa a la doctora Isabel Escalera de la Universidad de Valladolid a que efectúe la siguiente comunicación. La doctora Isabel Escalera de la Universidad de Valladolid nos va a hablar sobre la figura de Yakichiro Suma y la dispersión del patrimonio artístico español. Buenos días. Antes de comenzar, me gustaría dar las gracias a todas aquellas personas que han hecho posible la celebración de este congreso. En primer lugar, a Cristina Borreguero Beltrán y a María José Martínez Ruiz por la dirección y coordinación del mismo, así como al comité científico, también a Jorge Araco y, bueno, desde luego a la Fundación de Castilla y León por su apoyo y compromiso con este proyecto y a todos ustedes por estar hoy aquí. Durante los próximos minutos me centraré en un episodio en el que la diplomacia
la política internacional, el coleccionismo y la burocracia se entrelazan hasta hacerse prácticamente inseparables. Me refiero al caso del diplomático japonés Yakichiro Suma y a la compleja historia que rodean a la colección de arte español que atesoró durante su estancia en Madrid. La historia de esta colección avanza en muchos momentos con una lógica que recuerda un poco, si me permiten, al universo kafkiano, ¿no? Expedientes que se prolongan durante años, cartas que parecen no conducir a ninguna parte y decisiones que se posponen indefinidamente. Un proceso administrativo sin un veredicto claro en el que el patrimonio se convierte en un objeto de negociación, de bloqueo y finalmente de dispersión. Yakichiro Suma llegó a España en un momento crucial. La Guerra Civil Española acababa de finalizar y poco tiempo después comenzaría la Segunda Guerra Mundial. España se declaraba neutral primero y no beligerante después, lo que convertía al país en un enclave estratégico de primer nivel. En este contexto, Suma fue nombrado embajador de Japón en Madrid, pero su misión iba mucho más allá de la mera representación diplomática. Bajo el seudónimo de El Informante, Suma desempeñó un papel clave en una red internacional de espionaje que estaba destinada a vigilar los movimientos de los convoyes aliados. España, como he mencionado anteriormente, ocupaba una posición clave, ¿no? Geopolíticamente hablando. Era un aliado fundamental. Además, poco tiempo después, en 1941, con el ataque a Pearl Harbor, esta misión se volvió aún más acuciante. Sin embargo, y aquí reside una de las claves de la figura de este personaje, Suma supo ocultar muy bien esta actividad tras una intensa vida cultural en el país. Se integró rápidamente en los círculos artísticos y culturales del país. Asistía a inauguraciones de exposiciones, a museos. De hecho, como pueden ver en pantalla, la prensa española le presentaba como un gran amigo de España, ¿no? Subrayando, por ejemplo, sus reiteradas visitas al Museo del Prado. Se dice que en un mes llegó a visitar esta institución en 12 ocasiones. Este interés por el coleccionismo no fue algo nuevo. De hecho, anteriormente, antes de llegar a Madrid, Suma había desempeñado también labores diplomáticas en Nankín, en China, donde también ejerció una intensa actividad a la hora de coleccionar obras de arte. Pinturas, esculturas, obra gráfica, todo podía pasar a formar parte de la colección de Suma. El diplomático no buscaba tanto una coherencia estilística, sino más bien aquellas piezas que contuviesen esa esencia de lo español. Por lo tanto, todo aquello que, como digo, rezumase, ¿no? Este carácter, esta impronta española, era susceptible de ser adquirido. Suma compraba en galerías, en anticuarios, en subastas e incluso en el rastro. El propio Serrano Suñer llegó a afirmar que en ocasiones le habían engañado vendiéndole obras falsas o incluso obras mal atribuidas, ¿no? Sin embargo, los documentos permiten que maticemos esta imagen. Suma sabía a quién estaba comprando obras y probablemente qué es lo que estaba comprando. Por lo tanto, tenemos que entender este coleccionismo no solo por un afán de acumular cosas, sino también como una herramienta de sociabilidad que le permitía también establecer contactos y obtener información que realmente él había venido a hacer en el país. El problema comenzó al final de la guerra con su obligado regreso a Japón en 1946. En este momento su colección se estima que más o menos fueron unas 2.000 piezas. Pudo enviar a Japón 368 obras mediante valija diplomática. Sin embargo, el resto se quedaron en España. Estas se repartieron en distintas instituciones como el Museo Cerralbo, el Museo Romántico y el Museo Nacional de Arte Moderno. Sin embargo, buena parte de su colección en la actualidad sigue todavía en paradero desconocido.
Lo interesante de la retención de las obras de Suma es que no respondió únicamente a criterios de protección patrimonial o de conservación, sino que fue una compleja red de competencias administrativas en las que intervino en el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ministerio de Educación Nacional y también la Dirección General de Bellas Artes. A ello se sumó también la interrupción de las relaciones diplomáticas entre España y Japón entre 1946 y 1952, lo que también dificultó pues, que Suma pudiese recuperar esta colección. A partir de los años 50 fue Suma quien reactivó el proceso para volver a conseguir estas obras, ¿no? Para que pudiesen viajar a Japón. Y para ello recurrió a distintos contactos que todavía mantenía en el país. Alberto Martín Artajo, ministro de Asuntos Exteriores, recibió el 7 de diciembre de 1954 una carta desde la Dirección General de Política Económica, donde se le recordaba que Suma era una persona de gran importancia política en el país y que, que no tendría nada de extraño que en un futuro pues, ocupase la cartera de negocios extranjeros. Por lo tanto, pues, recomendaban a Martín Artajo que tomase cartas en el asunto y que tratasen de devolverle estas obras lo antes posible. Fue así, porque de hecho Martín Artajo comenzó a mandar cartas a Suma y durante los siguientes años establecieron un contacto, por lo cual, pues surtió efecto. El propio Suma estaba dispuesto a sacrificar parte de su colección con tal de que el resto pudiera viajar a Japón. Sabemos, como pueden ver ustedes en esta carta, que Carlos del Valle Inclán se interesó por una obra que tenía Suma en su colección. Se trataba de una obra que había realizado el pintor Gutiérrez Solana y que se la había dedicado a su padre, a Ramón María del Valle Inclán. Supongo que la situación de Suma debió recordar al marqués de Bradomín un poco pues, a uno de los esperpentos de su padre, ¿no? Tras años de informes, peritajes y valoraciones, el Estado español ejerció en 1962 el derecho de tanteo sobre 11 obras de la colección de Suma, que fueron adquiridas, según pone en la documentación, por una cifra pues, bastante modesta. El resto de la colección fue autorizada a salir del país y cuando Suma recibió estas obras exclamó que era como si volviesen sus hijos que habían estado muy lejos. Las obras llegaron a Japón en 1964 y en un primer momento fueron depositadas en la Universidad de Sofía, en Tokio. A partir de este momento, pues Suma pudo materializar un proyecto que había anhelado durante años, que era presentar al público japonés su colección de arte español. Se organizaron exposiciones temporales por todo el país que tuvieron un notable éxito. La última de estas exposiciones tuvo lugar en Nagasaki, en 1970, en el marco de la conmemoración del 4º centenario de la inauguración de su puerto. Hay que tener en cuenta que Nagasaki había sufrido pues, los efectos de la bomba atómica y que apostaba por la cultura, por el arte como un instrumento de reconstrucción y también de proyección internacional. Poco después se decidió instalar una exposición de arte español permanente en Nagasaki, que sería el origen de lo que posteriormente será el Museo de Bellas Artes de la Prefectura de Nagasaki. En la actualidad, el museo conserva 1024 piezas de arte español, 501 pertenecientes al Fondo Suma, ¿no? Lo que se conoce como las obras que pertenecían a este diplomático. La colección incluye obras de todo tipo, incluye pintura, escultura, obra gráfica con autores muy destacados como Picasso, Miró, Dalí, Tapies, Sorolla, Gutiérrez Solana, Vázquez Díaz, este último artista con el que trabó muy buena amistad. De hecho, Vázquez Díaz realizó un retrato de Suma que se encuentra actualmente en el Museo de Nagasaki. Pero si vamos a épocas anteriores, también se mencionan obras atribuidas a otros artistas, como por ejemplo Nicolás Francés, el maestro de Torralba o incluso Juan de Anchieta. Atribuciones que pues, todavía tienen que ser estudiadas y pues, esperamos ofrecer más información en un futuro próximo.
En ocasiones la documentación sí que nos dice de dónde procedían, no de forma exacta, pero sí que da una idea, una ligera idea, ¿no? Dónde adquirió estas piezas. Se dice que alguna fue comprada en Burgos, otra en una iglesia de Segovia, bueno, no sabemos todavía dónde, pero como digo, estamos en ello. La documentación relativa a la colección Suma evidencia las tensiones políticas, culturales y administrativas de la España de mediados del siglo XX. Su periplo muestra hasta qué punto el arte podía convertirse en un escenario de negociación donde se entrecruzaban intereses estatales, aspiraciones personales y criterios de protección patrimonial que todavía estaban en construcción. El prolongado conflicto en torno a la devolución de las piezas ilustra la peculiar naturaleza de un proceso en el que la burocracia actuó primero como filtro, después como obstáculo y finalmente como agente configurador del destino de esta colección. Pese a que se materializó con décadas de retraso, Suma consiguió sacar adelante este proyecto que llevaba tantísimo tiempo deseando, ¿no? Que era pues, presentar el arte español al público japonés. En un contexto museístico permanente, la colección adquirió nueva vida, un nuevo sentido y de hecho ha servido como un vínculo, como un nexo entre España y entre Japón durante los últimos años. La diversidad de las obras en cuanto a técnicas, estilos y periodos artísticos permite que nos acerquemos un poco a este coleccionismo de Suma, pero no solo eso, sino que también nos brinda la posibilidad de conocer los circuitos artísticos y comerciales de la posguerra española, un momento de debilidad en el país en el que era muy fácil hacerse con las antigüedades del país. Lejos de ser un conjunto homogéneo, el Fondo Suma muestra la complejidad de un coleccionismo atravesado por el azar, por la oportunidad y también por el contacto directo con artistas coetáneos, ¿no? Como fue el propio Vázquez Díaz. Tras 20 años, nuestro protagonista consiguió recuperar esas obras de arte español que había atesorado durante su estancia en el país, aunque fuese a costa de liquidar y de provocar la dispersión artística del patrimonio español. Muchas gracias. Enhorabuena. Vamos a acabar las comunicaciones presentadas esta mañana con la comunicación de la doctora Anna Vallujera Fuster de la Universidad de Barcelona, que lleva por título Derivas de los ciclos pictóricos civiles barceloneses del siglo XVIII, desplazamientos, reconstrucciones y ausencias. Anna, cuando quieras. Pues muchas gracias. En primer lugar, me gustaría agradecer al Comité Científico y a la organización del Congreso por aceptar esta intervención, esta comunicación, y espero que sea de su interés. Les vengo a presentar, entre otras cosas, estos ciclos pictóricos civiles barceloneses de finales del siglo XVIII y también estas derivas que han sufrido con el tiempo, algo que todavía está poco investigado y que sobre todo sorprende respecto a la importancia histórica y artística en el contexto urbano de la época, en la ciudad. Para empezar, les traigo un mapa en el cual se pueden ver las más de 30 casas grandes, denominamos casas señoriales, ¿no? Mal denominados palacios, aunque es el nombre con que más comúnmente los conocemos, que todas ellas se construyeron en Barcelona, sorprendentemente, entre 1770 y 1808. Todas ellas en torno a los nuevos centros de representación y sociabilidad de la ciudad dieciochesca, como pueden ver en torno a la Rambla. Este mapa señala no solo las pinturas o los ciclos pictóricos conservados in situ, sino también aquellos conservados pero descontextualizados y también aquellos ciclos que han sido perdidos o que sospechamos que algunas pinturas que han entrado en el mercado del arte podrían corresponder a ellos en cualquier caso. Desde mediados del siglo XIX, muchos de estos proyectos, por cambios sociales, de gusto y de uso, sufrieron muchas transformaciones, reformas, derribos, arrancamiento de pinturas y separación de los programas murales de su arquitectura, algo que la historiografía, por cierto, ha estudiado de forma muy escasa y bastante tardía pese a su relevancia en el contexto, también no solo por calidad e importancia, sino por cualidad, sino por
cantidad, como pueden ver. Una aportación fundamental en este sentido fue la que hicieron los profesores Rosa María Subirana y Joan Ramón Triadó en 2008, con un primer inventario y estado de la cuestión del fenómeno, a pesar de que no podía ser considerado un conjunto en sí mismo, sí considerándolo de forma global, de forma que nos permitió cartografiar este importante fenómeno patrimonial, su fortuna y su estado actual, con un equipo de investigación en torno a eso, muchas publicaciones al respecto, entre otras mi tesis doctoral y algunos estudios posteriores. Si contextualizamos el patrimonio artístico, ya producimos, ¿no?, una distorsión sustancial. Aquí el problema se agudiza teniendo en cuenta que estos ciclos pictóricos son sistemas integrados que dependen críticamente de la arquitectura, de la iluminación, de la disposición del mobiliario y de los usos sociales que articulaban la vida doméstica. En este caso, por lo tanto, su descontextualización es paradójica porque están perdiendo su idiosincrasia y además resignificándose y, por lo tanto, esta separación conlleva muchísimas consecuencias. Lo interesante, por otra parte, es en todas las preguntas que nos aparecen, ¿no? ¿Cómo afecta este desplazamiento físico y conceptual a estas nuevas vidas patrimoniales? Para empezar, me gustaría presentarles estos ciclos pictóricos como patrimonio totalizador. Aquí les muestro un ejemplo, el del Palau Moixó y su salón principal, con el aspecto que tenían previamente a 2017, luego veremos por qué. Estos interiores señoriales son escenarios de representación social, son dispositivos simbólicos que articulaban poder económico, prestigio social y cultural, y que en un momento de bonanza económica especialmente importante en Barcelona a finales del siglo XVIII, fueron el principal instrumento de representación de estas relaciones y de este estatus para las clases dirigentes en la ciudad. En este caso, la pequeña nobleza barcelonesa, muy lejos de la corte, intentó mostrarse a través de estrategias propias del antiguo régimen, contribuyendo a la consolidación de nuevas formas de sociabilidad ilustrada, y por su parte esta nueva élite industrial y comercial burguesa, protagonista en Barcelona particularmente, buscó proyectar una imagen de refinamiento y legitimación social, emulando también estas estrategias. Todos ellos muestran una clara voluntad escenográfica. Las casas se articulan en una disposición en enfilad, lo que caracteriza un poco su disposición, siguiendo modelos de tradición francesa, por supuesto, referenciándolos del particulier, con esta disposición en enfilad, pero también otra tradición que llega a Cataluña con fuerza, que es la italiana, los denominados appartamenti d'apparata, un término acuñado por el arquitecto siciliano Giovanni Biagioamico, que a mediados del siglo XVIII, a partir de esta disposición en enfilad, empezó a introducir una sofisticada reflexión sobre el sistema de jerarquía de espacios y establecer limitaciones de acceso en función o según la importancia social entre anfitrión y visitante y su relación de intimidad, por lo tanto cambiante constantemente y dependiendo de quién eran cada una de las partes y la relación que se establecía. Estas casas señoriales incorporaban habitualmente espacios decorados suntuosamente con importantes o imponentes ciclos murales en las principales estancias de representación, decoraciones de interiores a lo largo de todo el siglo XVIII como tradición en este tipo de casas, pero en el caso catalán estas estrategias se desarrollaron entre 1770 principalmente y 1830, una cronología más extensa por la resistencia de algunos promotores a abandonar estos modelos. Por lo tanto, estos modelos representaban esta condición de estatus de forma bastante eficaz en su contexto. Estos ciclos son programas pintados al fresco, sobre el muro por lo tanto, o al temple, sobre lienzo y encolados en los muros. Por lo tanto, su separación de la arquitectura suponía o bien su arrancamiento en el caso del fresco, o bien la separación de los lienzos del muro en el caso del temple, lo que no solo comportaba su desintegración, sino la entrada en el mercado del arte de forma muchísimo más habitual. Lo que vemos en todos los casos es su claro carácter escenográfico y totalizador, que da cuenta también de esta indisociabilidad, ¿no?, entre el ciclo pictórico y el espacio arquitectónico, y que creaban un discurso simbólico, social y estético completo. Su valor original, por lo tanto, residía en la integridad del conjunto, condición que explica la vulnerabilidad de los mismos en caso de ser fragmentados. Por eso les propongo una taxonomía
de estas derivas posibles que han tomado muchos de estos conjuntos con el paso del tiempo y su o bien desintegración o cambio de disposición, ¿no? Y les traigo en primer lugar quizás los que han sufrido menos cambios, que son los conservados in situ, los que han permitido permanecer en su lugar original. Les traigo el caso del Palau Moja, uno de los más imponentes en la Rambla, que actualmente y desde 1980 es la sede de la Dirección General del Patrimonio de la Generalitat de Cataluña, por lo tanto una sede institucional, y que mediante una transformación en oficinas, despachos, salas de reuniones, etcétera, por una parte permitió la conservación de la mayoría de ciclos pictóricos y decoraciones que contenía el espacio, pero que por supuesto genera tensiones con los nuevos usos contemporáneos del espacio. En la izquierda pueden ver esta imagen del salón principal que el pintor Francesc Pla, uno de los grandes o el más importante pintor de ciclos murales en Cataluña, representó la historia de la familia que había encargado todo este proyecto. El ciclo mural no solo se encuentra en este salón y en las estancias contiguas, sino también continuaba en la fachada principal, en la calle Portaferrissa, principalmente con pinturas que se han perdido por el hecho de estar a la intemperie, pero que han conservado las incisiones que el artista hizo y que, por tanto, esperamos poder recuperar en un futuro próximo. Este mismo caso es el que han sufrido otros palacios similares, como el Palau Marc, que actualmente es la sede del Departamento de Cultura de la Generalitat de Cataluña, o bien el Palau de la Virreina, que actualmente es la sede del Instituto de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona. Por lo tanto, todos ellos convertidos en sedes institucionales. Una segunda posibilidad está muy relacionada, pero con una tensión similar también, pero en este caso con voluntad de negocio inmobiliario, que tiene que ver con la subdivisión de estos espacios en apartamentos o en despachos, oficinas, en contexto privado, ¿no? Por lo tanto, ha supuesto importantes cambios, mutilaciones y pérdidas en muchos de estos ejemplos, aunque la protección BECIL, es decir, bien cultural de interés local, ha sido un cambio fundamental en la preservación de los mismos. Aún así, muchos de ellos muestran destrucción, alteración profunda de interiores, ilustran la incidencia de algunas de estas reformas, de lujo muchas de ellas, y de las dinámicas inmobiliarias. El caso que les muestro es el del Palau Palmarola. A la izquierda pueden ver el caso de la decoración, ¿no?, del ciclo pictórico del salón principal de la casa. Es un caso que también se compartimentó en apartamentos, en oficinas y en estudios para artistas. Por eso este salón principal, teniendo en cuenta su doble altura, fue adquirido por un famoso fotógrafo de moda que pretendía utilizar este espacio como plató, como estudio de fotografía, porque permitía una iluminación muy adecuada. Tenemos que imaginar un espacio encalado y vacío, cuando él empezó, una vez comprado, a encontrar estas pinturas, y por su también sensibilidad artística decidió no solo recuperarlas, sino financiar la restauración y, entre otras cosas, quedarse sin estudio. Es decir, que muchas veces depende, ¿no?, de la voluntad de quien las encuentra o de quien tiene que gestionarlas. En este caso, ante una flagrante omisión de su deber de las instituciones públicas. A la derecha, respecto al patrimonio, esto es un caso que estudiamos hace algunos años. A la derecha les he incluido un ejemplo de la única documentación que a finales del siglo XVIII el ayuntamiento solicitaba para este tipo de construcciones, por lo tanto un alzado de la fachada y nada más. Y eso será importante por un caso que les presentaré después. Otro caso que presenta un aspecto polémico de recuperación patrimonial en el ámbito privado tiene que ver con el impacto en el mercado inmobiliario, la afectación para las vecinas y su enorme contribución a la especulación. Es el caso de la casa de Erasme Gónima, la residencia del más rico y poderoso industrial de la ciudad de Barcelona a finales del siglo XVIII. A la derecha les muestro el imponente salón principal de esta casa. Era un edificio enorme que después fue compartimentado en apartamentos de alquiler. Este suntuoso salón quedó aislado de estos apartamentos y se utilizó como almacén, y hasta hoy en día que tenemos noticia continúa siendo así. En este salón vemos un programa pictórico del pintor valenciano María Illa que representaba la historia del rey David. Representa
Las pinturas están hechas al temple sobre lienzo y encoladas sobre los muros, por lo tanto facilita la posible venta de las pinturas. Algo interesante a destacar cuando tratamos con estos conjuntos es que la protección becil se aplica solamente al patrimonio inmueble. En el caso de las pinturas al fresco forman parte de la arquitectura. En el caso de las pinturas sobre lienzo dejan de formar parte de la arquitectura y por lo tanto son consideradas patrimonio mueble y no tienen protección cuando hablamos de estos contextos. En 2015 este palacio fue vendido a un gran tenedor inmobiliario, que además promovió expresamente la degradación de la finca con el objetivo de expulsar a los vecinos y poder rehabilitarla para construir pisos de lujo. Los vecinos lo denunciaron solicitando la aplicación por primera vez de la Ley del Derecho a la Vivienda del 2007 del Ayuntamiento de Barcelona, cosa que se intervino, se multó a la inmobiliaria y la denuncia se admitió a trámite en 2018. Algo que se consiguió precisamente por la protección patrimonial de este edificio, que encabezó, ¿no?, todo este movimiento vecinal y en el cual participamos con los informes técnicos patrimoniales. Les he puesto una imagen de algunas de estas reivindicaciones. El último caso que les traigo de estos contextos privados es especialmente interesante precisamente porque el Palau Moixó, que es el que ven en las imágenes, el que les he enseñado al inicio, desde su construcción en 1770 y hasta 2017 fue una casa habitada por la misma familia. Por lo tanto, tuvo escasas reformas y se trataba hasta hace bien poco del único conjunto que conservaba la idiosincrasia de un interior doméstico barroco, señorial, intacto, con mobiliario original y un ambiente y espacios principales de sociabilidad sin reconstrucciones. En 2017 se puso a la venta, lo compró un inversor privado y fue rehabilitado en 6 pisos de lujo y 3 locales. Desde julio de 2023 se alquilan estos apartamentos y salones para estancias breves o eventos, si alguien tiene interés en visitarlo en Barcelona. En este caso les traigo no solo el resultado del estrado principal de la casa antes y después de la reforma, y lo mismo para el gran salón antes y después de la restauración. En este caso, la restauración, a pesar de todas las pérdidas, ha sido bastante respetuosa, precisamente porque excepcionalmente localizamos los planos originales del proyecto. No solo un conjunto, sino 3 conjuntos de planos que nos explicaban no solo el proceso de construcción y las decisiones que se tomaron, sino la idiosincrasia del proyecto original y las limitaciones que suponía para la reforma, en la cual participamos en el informe técnico de protección del edificio. Esta documentación también nos permitió hacer una hipótesis sobre los ciclos pictóricos que contenían mediante diversos materiales de archivo. Por último, les presento la posibilidad o la deriva de reconstrucciones ambientales y de esta ficcionalidad del espacio que buscan restituir no solo un conjunto material, sino una determinada atmósfera espacial y simbólica. Aquí les muestro un ciclo de Francesc Pla, otra vez este importantísimo pintor catalán, barroco, en el salón principal de la Casa Ribera. Este conjunto fue adquirido en 1901 por Eusebi Güell y en 1934 por el violonchelista Pau Casals, que lo instaló en su residencia del Vendrell, donde reprodujo la distribución del salón tal y como estaba, no sabemos cómo originalmente, pero sí en la casa de Güell. Y los traslados sucesivos nos han garantizado la conservación de este conjunto, pero han implicado, por supuesto, la pérdida de su emplazamiento arquitectónico original. Por lo tanto, la reconstrucción actual favorece su comprensión, pero paradójicamente el conjunto se conserva y se preserva mediante su desarraigo, ¿no? Este caso nos sirve de bisagra para una cuestión que nos lleva a la musealización, ya que muchas reformas urbanas transformaron a Barcelona desde mediados del siglo XIX con la desaparición de numerosos edificios históricos y que se vieron especialmente focalizados en la apertura de la Vía Layetana a partir de 1907, una operación urbanística de primer orden que supuso el derribo de un tejido residencial y una pérdida de muchísimo patrimonio, entre ellos muchísimas, numerosas, más de una decena, casas grandes de este tipo de interés histórico. La arquitectura no fue conservada, pero sí se salvaguardaron algunos ciclos pictóricos. Uno de ellos fue el que les he mostrado anteriormente, pero también muchos de ellos fueron desmontados y dispuestos en el Palacio de Pedralbes, antiguo Museo de Artes Decorativas de Barcelona hasta 2012, que presentaban una musealización con cierto carácter ambiental.
algunos de estos ciclos no tuvieron esta suerte o esta misma fortuna, sino que por diversos caminos de coleccionistas y mercado del arte llegaron a las colecciones del Museo Nacional de Arte de Cataluña, donde se conservan hoy en día. Es el caso de la Casa Serra Clarós, que nos muestra varios salones decorados. Les muestro un ejemplo del ciclo de la historia de Roma, en un estado de conservación bastante delicado, de una casa derruida en este contexto, y que no se ha expuesto nunca más que en 2017 en una exposición temporal comisariada por el artista Francesc Torras, que los expuso con el programa completo, pero boca abajo. Una intervención del artista. Esto es un caso posible. Por último, y perteneciente a la misma casa, les presento un paisaje perteneciente a la Sala de los Paisajes de la Casa Serra, también conservada en el MENAC, única pieza que se ha expuesto de forma autónoma como parte de las colecciones del museo en las salas de Renacimiento y Barroco. Hoy no está en las salas y ninguna de las piezas que forman parte de estos conjuntos murales se expone actualmente en las salas del Museo Nacional de Arte de Cataluña. Esto, por eso, supone una segunda vida como objeto museístico autónomo, integrado a relatos estilísticos y cronológicos más bien pertenecientes al museo que a su espacio original. Termino con lo que suponen estas narrativas o memorias incompletas, ya que estas derivas suponen otras narrativas patrimoniales, y condicionan su interpretación actual, que los ciclos arrancados o trasladados antes estaban integrados y ahora son obras autónomas. La reconstrucción museográfica aspira a restituir la experiencia del interior histórico, pero inevitablemente lo hace desde perspectivas contemporáneas y desde usos contemporáneos. Que la musealización tiene dos vías posibles: una, la ambiental y reconstructiva, ¿no?, más integrativa, y otra, analítica y fragmentaria, que supone narrativas diversas. Y eso nos lleva a concluir que este patrimonio artístico constituye un corpus esencial para entender la cultura visual de la ciudad de Barcelona en transición hacia la modernidad, que esta fragmentación condiciona la conservación, pero sobre todo la lectura de estos espacios, y que debe pasar por la preservación física, pero también por construir y revisar narrativas rigurosas sobre lo perdido, sobre lo transformado y sobre lo interpretado. Es necesaria una historiografía atenta a estas derivas que combine documentación archivística, estudios históricos y análisis patrimoniales que permitan restituir estos conjuntos en la forma que sea, pero sobre todo que reconozcan la especificidad híbrida de un patrimonio que oscila continuamente entre lo mueble y no inmueble. Y por último, damos a conocer no solo estos ciclos, sino el fenómeno de dispersión, de conservación diverso y estas derivas, ¿no?, que se han generado, reivindicando la necesidad de integrar este patrimonio disperso en el relato urbano barcelonés de época moderna de forma adecuada a la importancia que tuvo en su momento. Muchas gracias.